Me llamo Jaime Nolan Miralles, estoy trabajando con la empresa INTL FC Stone. Principalmente somos una empresa que ayuda a nuestros clientes, que es la cadena de valor de cereal, de proteína, de soya, para trabajar con ellos, para ayudarles a manejar el riesgo que ellos tienen contra los mercados según los precios y el impacto que tiene la volatilidad sobre sus márgenes. Entonces, primero me gustaría dar las gracias también a ustedes por invitarme aquí hoy día. Tengo el gran placer de intentar revisar el mercado en nada más que 20 minutos, que va a ser un trabajo bastante difícil, pero eso es lo que voy a hacer. Entonces, sin decir más, vamos a meternos. Comienzo con este pequeño dibujo. Antes de comenzar con esta presentación, había algunas entrevistas con la prensa ahí fuera. Una de las preguntas que me hicieron, siempre es la pregunta que todos vosotros, y yo también, siempre quiere hacer a cualquier persona que se está haciendo una presentación sobre el mercado. ¿Somos alcistas? ¿Somos bajistas? ¿Por dónde se va a ir el mercado? Y os voy a decir una cosa muy importante, tampoco tengo ni idea. Ahora, es decirlo un poco de broma, ¿no? Pero aunque no tenemos idea de dónde va a ir el mercado, lo que vamos a intentar hacer ahora es mirar por lo menos a cuáles son los factores que nos han llevado al nivel de hoy día con respecto al precio. Y más importante que esto, cuáles son los factores que nos va a dirigir potencialmente en la evolución del precio de los mercados de cereales en los próximos meses. Y bien, fijando en esas láminas aquí, lo que se puede ver es después de 3 y casi 4 años de producción muy fuerte, muy grande en el mundo, en el mercado mundial, podemos ver el impacto clarísimo que se ha tenido sobre los precios de trigo, de maíz y por supuesto de soya también. Hablando brevemente del mundo de soya, hemos tenido un año en el cual estuvimos todos, hace unos meses solo atrás, todos preocupados por el impacto que iba a tener la línea o el niño sobre los rendimientos de la cosecha en los Estados Unidos. Pues muy bien, como podemos ver ahí en la lámina a la baja a la izquierda, hemos tenido unos rendimientos históricamente altos en los Estados Unidos. No solamente ahí, sino también además en Brasil, y ahora voy a hablar un poco más de Argentina en 2 minutos, pero el resultado final para nosotros en el mundo de soya este año está muy claro. Tenemos soya para servir el mercado de una manera muy pesada y se refleja mucho en lo que estamos viendo en el precio hoy día. El impacto sobre este crecimiento de producción es que los stocks finales mundiales, y más importante que mundiales, sino en las manos de los exportadores principales, los Estados Unidos, Brasil y Argentina, se han aumentado de manera importante. Por lo tanto, hay que reconocer que aunque los precios se han bajado, el mercado en Argentina, siendo el productor tercero del mundo, se está dirigiendo su atención este año, según las siembras y sus intenciones de siembra, más al maíz y el trigo. ¿Por qué? Más que nada por los factores de los impuestos de exportación que siguen estando puestos por la soya hoy en día. Otro factor muy importante para reconocer hoy en día para el mundo de soya tiene que ver con el tema de la demanda. Y cuando hablamos de demanda, por supuesto, tenemos que hablar de China. Se puede ver aquí claramente que la demanda este año ha sido muy fuerte a través de China. Y no solamente durante la campaña viejo, sino también el nivel de exportación hoy día es bastante fuerte también para la cosecha nueva en el mundo del soya hoy día. Entonces, si cogemos toda esa información y lo trasladamos a digamos, representación de precio, si miramos a los stocks finales, los stocks a uso en los Estados Unidos hoy en día, quiere decir, fijando en lo que ha pasado en los años anteriores, cuando hemos tenido un stocks a uso bastante similar al que tenemos hoy día, quiere decir que todavía, por lo menos basado en lo que ha pasado en la historia,
nos falta algo más de camino a la baja para el mundo de soya. Por supuesto, últimamente, los últimos días, hemos visto algún pequeño alzón en el mundo de soya, pero más que nada esto viene a través del mundo de aceite. Y cuando digo del mundo de aceite, está relacionado al mercado de palma que tenemos en Malasia e Indonesia, donde hemos visto una caída importante de producción este año. Y esto reconociendo que hoy en día, si hablamos del porcentaje del precio que se representa en la soya a través del aceite, estamos hablando de un 37%, un nivel súper alto para el mundo del aceite hoy día. ¿Qué está pasando hoy día? Pues nada, de manera simple estamos hablando de un mercado en los Estados Unidos donde los productores se están aprovechando de cualquier alza en el mercado para apreciar su soya para la campaña que viene. Y tanto lo estamos viendo hoy día, tanto como en abril-mayo con el problema que tuvimos en Argentina. Rápidamente sobre el tema de aquí en Europa, con la colza, es muy simple. Hemos tenido una producción muy bajo, nada más que unos 20 millones de toneladas. Quiere decir que las primas para la colza en Europa van a seguir siendo fuertes para la campaña y por supuesto vamos a ver una importación importante de colza, principalmente que va a venir a través de Australia. Ok, moviendo ahora mismo al maíz, tenemos una historia muy similar, un año otra vez muy importante de producción, niveles de producción muy altos por todos los países principales de producción. Podemos ver que tanto en los Estados Unidos que en los demás países principales de exportación hemos tenido una producción muy fuerte este año. Si hablamos del mundo de maíz, es importante, en mi opinión, reconocer algunos factores importantes. Uno de ellos tiene que ver con el ratio entre el maíz y la soya. ¿Por qué? Porque este dirige en gran parte el plan de siembra para los productores en los Estados Unidos, tanto como en Sudamérica. Y podemos ver que aunque tenemos un precio bajo de soya, un precio bajo de maíz hoy en día, el ratio mezclado con el intercambio, el tipo de cambio en Brasil, todavía apoya a siembra en Brasil por lo menos de la área a la soya. Pero en Argentina se puede ver que el ratio está mucho más bajo, se puede ver ahí a la izquierda. Aquí en Europa hablo mucho de las pérdidas de producción que hemos tenido y estamos viendo en Francia, pero en gran parte la producción europea este año ha sido bastante amplia. Tenemos por los países principales de producción, tanto como Hungría, Rumanía, Polonia, estamos viendo una producción muy buena y además de esto, por ahora por lo menos, según nuestros clientes productores en estas zonas, la calidad y el tema de toxins todavía no es tan difícil como otros años que hemos tenido, pero todavía es joven para decirlo hasta que llega la cosecha. Importante ver que aunque tenemos una gran producción de maíz, también el mercado tiene que seguir trabajando con los factores logísticos. Estamos viendo otra vez, por el segundo año, después del año pasado, unos niveles del río, del Danube, por ejemplo, muy bajos. Y se está dejando mucho de este maíz que se está produciendo cerrado en Hungría, como ejemplo. Y se puede ver claramente el impacto de la producción bueno por Europa Central y Norte de maíz en los bases que estamos viendo hoy en día con Polonia. Tanto si tú miras al precio FOB y haces tus cálculos para llevar este maíz hasta Europa del Oeste, podemos ver hoy en día que Polonia ya se está compitiendo contra Ucrania, maíz de Ucrania, hoy día. Para poner otro punto bajista, digamos, para el mundo de maíz, por ahora, también tenemos que fijar en un parte de la tabla de demanda importante, que es el tema del etanol. Y nos podemos ver aquí claramente que seguimos con unos márgenes muy bajos en el mundo de etanol, que también se quita bastante de la demanda para el maíz en los próximos meses. Pero al final del día, lo único que se puede decir para el maíz hoy día es que es bajista. Fundamentalmente es muy bajista hoy día.
que nos lleva al mundo de trigo. Si hablamos de trigo otra vez, todos los países principales, menos Europa, han tenido una producción muy importante este año. Si hablamos de los Estados Unidos, para coger un ejemplo, podemos ver ahí a la derecha, arriba a la derecha, hoy en día ellos se están llevando un stocks a uso de casi más del 50%. En otras palabras, el trabajo para el mercado de trigo en los estados de este año es muy simple: buscar demanda en cualquier forma que pueda, y la mejor forma de hacerlo tiene que ser por precio. El problema para el trigo en los Estados Unidos este año es que tiene que trabajar contra la abundancia de maíz y además de esto de sorghum y los DDGS también. O sea que hay mucha competición para el trigo en los Estados Unidos hoy en día. Si hablamos de Europa, este año hemos tenido varias dificultades. Uno es con respecto al nivel de producción que hemos visto. Vosotros lo conocéis muy bien por vuestro vecino en Francia, por la falta de producción que hemos visto ahí este año. Pero el segundo problema, y un problema muy importante, ha sido el tema de calidad. Hemos tenido la mala suerte, digamos, de tener lluvias en casi los puntos criticales de cosecha en todos los países importantes en Europa. Estoy hablando, por supuesto, de Francia, pero también de Alemania, Polonia y los Bálticos. ¿Qué resulta en qué? Resulta en que hoy en día tenemos proteínas por Europa más bajos en términos generales, y además de esto tenemos falling number, pesos específicos también muy inestables con muchas partes del mercado. Hoy en día, si hablamos de España, según vuestra producción de cebada y trigo, yo no voy a hablar de vosotros sobre vuestro mercado, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, pero un año muy amplio según la producción que habéis tenido. ¿Qué pasa? Que hoy en día, ahora que reconocemos y entendemos con claridad que es nuestra disponibilidad, nuestra oferta de grano y de proteína en el mundo, y tanto en el mundo que aquí en Europa, entonces, ¿qué pasará para la campaña que viene? Y ahora, reconociendo que los precios están bajos, hay que también tener en cuenta que si miramos a los impuestos para los productores en Europa, en términos generales, podemos ver que el coste del diésel, el coste del fertilizante, están también muy bajos, como se puede ver claramente con los gráficos ahí abajo. Entonces, la rentabilidad de sacar márgenes siguen estando ahí. Claro, el problema es que para el productor, fijando en esto y también a la misma vez al precio corriente en el mercado, no está muy contento. Voy a hablar un poco más de esto un poco más tarde en la presentación. Después de pasar los primeros 5 o 7 minutos hablando del mercado, lo único que se puede ver es que el mercado, por lo visto, hoy en día es muy bajista. Entonces, yo me voy a poner algo más opinión ahora. Opinión mía, por supuesto. Yo creo que el mercado se está quedando un poco, ¿cómo se dice? Complacent. Conformista con todo lo que está enfrente de ello. Yo creo que, en mi opinión, el mercado está un poco dormido. Está muy acostumbrado a precios bajos, está muy acostumbrado a niveles de volatilidad bajo, y se está suponiendo que este va a seguir siendo el caso para el resto de la campaña. Entonces, para poner algunas ideas, vamos a mirar algunas cosas aquí ahora. Vemos precios muy bajos en el mundo. Si fijamos en la evolución del precio, y aquí estoy trabajando con las bolsas de futuros como referencia, nada más que referencia, y la correlación entre Matif, por ejemplo, en el trigo, está a un 87 a 93% contra vuestro mercado local aquí en España. Y podemos ver que aunque el mercado mundial está bajista, está bastante claro, en mi opinión, por lo menos, que estamos buscando poner un suelo en el mercado hoy día, tanto en el trigo, que en la colza, que en el trigo forajero. Y bueno, es lógico que todavía puede ser que nos falta algo más de caminar a la baja para dejar que la cosecha entre para el maíz para Europa. Si fijamos en la evolución de estos precios con respecto a su movimiento de estacionalidad, podemos ver también que normalmente, históricamente por lo menos, el camino para los próximos meses, de aquí a enero y febrero, es a la alza por todos los mercados.
Y la pregunta que yo tengo por mí mismo, por lo menos, es, ¿debemos hacer un movimiento contraestacional, bajando más, o no? Yo estoy de la opinión que no hace falta hacer un movimiento contraestacional. Yo creo que debemos seguir el movimiento. Y me explico por qué ahora. Primero, tenemos el factor de la elección en los Estados Unidos. Estoy ya harto de mirar la tontería que es, pero bueno. Lo que sí que me interesa es ver un poco cómo ha comportado los mercados de petróleo, y tanto petróleo como el dólar, el US dollar, antes y después de las campañas previas que hemos tenido. Y no hay un comportamiento fijo, pero sí que, para mí por lo menos, lo que es interesante es ver que en los años, si fijamos arriba a la derecha, en que el candidato republicano ha ganado la elección en los Estados Unidos, el precio del petróleo normalmente suele subir más que bajar. Tiene sentido, son mucho más amigos de la industria del petróleo. Pero por supuesto hay que fijar también en el mundo internacional hoy día y el movimiento de dinero a los mercados del US dollar, que tiene un impacto importante para nosotros. Aquí también he puesto varios gráficos. Lo que me interesa más que nada es el Commodity Research Bureau. Esta es una bolsa de todos los commodities que tenemos en el mercado, que muchas veces suele ser un indicador para nosotros en el mundo del grano que mueve antes de nuestros precios. Y estamos viendo que por lo menos ahora se está poniendo un suelo negro también. Si hablamos de Europa, un factor muy importante por mí es el impacto del euro durante los últimos meses, y por supuesto nos va a seguir siendo un factor muy importante hoy día. Si miráis al gráfico principal aquí, se puede ver la línea roja, que es el Matif, trigo Matif, y este está apreciado en euros. Pero si fijamos en el azul, es el mismo Matif, trigo, pero en este caso está apreciado en dólares. Quiere decir que con cada caída del euro, del valor del euro, el precio de trigo, aunque tenemos mucha disponibilidad, o por lo visto tenemos mucha disponibilidad, no tiene que bajar. Y se puede ver de una manera brusca en Londres, hoy en día, se puede ver a la izquierda, donde se puede ver por la línea naranja el impacto del Brexit y la caída de casi 18% de la moneda inglesa. Este es el impacto directo que se está teniendo en este mercado local. ¿Okay? No se puede hablar del mercado sin hablar de los fondos. Y sé que para muchos de vosotros, cuando hablamos de los fondos, os ponéis a dormir. ¿Por qué? Porque no se entiende la forma de trabajar los fondos. Reconocemos que ellos tienen mucha influencia sobre el mercado, en particular durante los periodos cortos, y nos fastidia mucho los fondos. En algún momento también nos ayuda, depende del punto de vista. Pero hace falta mirarlo. ¿Por qué? Si hablamos de los fondos hoy día, tenéis aquí tres gráficos, muchas líneas. La única línea que me interesa para mí hoy día, reconociendo el tiempo que tengo, es la línea naranja, que representa el dinero especulativo en los mercados agrícolas en Chicago. Y si fijamos en el dinero especulativo, están casi a niveles históricamente cortos, o están vendiendo el mercado en Chicago en el maíz. Y si miramos al trigo, estamos a niveles históricamente bajos. ¿Qué quiere decir para nosotros? Pues mira, siendo un fondo, ellos tienen que hacer sus ganancias y cerrar posiciones para volver al año nuevo, de aquí a diciembre. Y por lo tanto, si fijamos en el comportamiento normal de los fondos, eso es lo que van a hacer. Quiere decir que para mí, y en mi opinión, teniendo un mercado fundamental muy bajista, pero ya con la disponibilidad hecho y entendido, con la demanda todavía sin mucha claridad por todo el mercado, y unos fondos muy cortos, puede ser un factor importante que puede empujar el precio a la alza si ellos quieren cuadrar su posición y coger sus ganancias en el mercado. Este sí que es un punto muy importante en mi, un otro punto de vista en el mundo del trigo. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Aquí podéis ver dos gráficos.
Los dos gráficos se están fijando en la evolución del precio americano físico de trigo. Y arriba a la izquierda estamos haciendo correlaciones entre este precio físico y los stocks finales en los Estados Unidos. Y cuando realizamos este estudio, me sorprendió. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una correlación de nada más que 19%. Ahora, si cogemos el mismo precio físico de los Estados Unidos de trigo y hacemos una correlación entre ello y los stocks finales de trigo en Europa, estamos hablando de una relación de más de 70%. En mi opinión, reconociendo que fondos están tradeando en Chicago con un punto de vista muy americano, es interesante ver que el precio físico americano sigue el mercado de Europa de manera bastante cerca. Y es lógico hasta un cierto punto. Tiene que seguir el maíz y la soya a un mano, pero también el mercado internacional de trigo. Entonces, el influye de Europa es importante con respecto al precio americano. Antes tenía no me recuerdo su nombre, pero usted había hecho algunos puntos muy importantes, en mi opinión, sobre el PAC y la evolución del PAC durante los últimos 10 años. Por lo tanto, creo que era señor McSharry, un irlandés, que hizo unos cambios bastante bruscos en el mundo de CAC. Y al final del día, reconociendo el gasto que tenemos como una comunidad europea sobre el mercado agrícola, lo que está claro es que no tenemos el dinero para seguir apoyando el mercado. Esto sí que me interesa, porque lo que estamos mirando aquí es la evolución de interés abierto en las bolsas de futuros aquí en Europa en 2006 y en 2016. Y estamos haciendo una comparación entre ellos y las bolsas principales mundiales en Chicago. Y en 2006, el interés abierto, todos los contratos abiertos en MATIF, era nada más que 2%. Hoy en día representa un 14%. Y yo tengo un gran problema. Muchos de estos 14%, en mi opinión, y solo es mi opinión, representa el negocio francés. Es cierto que también encima de ello tenemos muchos más comerciantes trabajando con MATIF para manejar su riesgo en otros mercados, porque estoy trabajando en ello, pero me gustaría ver más. ¿Por qué? Porque al final del día, si somos un productor que queremos asegurar nuestros precios sin que nos impacta precios bajos luego, hace falta buscar otros remedios, otros herramientas para manejar este riesgo. Y los futuros opciones son uno de los cuales, no el único, sino uno de los cuales. Hablando de Europa hoy día, también hay que reconocer la sequía que tenemos hoy día. Mucha gente no les gusta hablar de ello. Voy a Bulgaria la semana que viene. Bulgaria y Rumanía han tenido bastante sequía cuando sembraron su trigo de invierno, su cebada de invierno. Hay que tenerlo en cuenta, pero más que nada hay que tener en cuenta que nos falta todavía una campaña entera de clima que puede impactar al mercado. Esto después de 4 años casi perfectos para las cosechas, según el clima. También hay que tener en cuenta que este año, y vamos a revisar, estoy nada más que 5 minutos más, ¿está bien? Si fijamos en el movimiento de grano fuera de Europa hoy día, muy interesante ver que la velocidad del movimiento de grano en Europa hoy día de trigo sigue estando muy fuerte. Y esto reconociendo que hemos tenido una producción más baja este año en Europa. Y cuando miramos la tabla de oferta y demanda de trigo aquí en Europa, en mi opinión, tiene unas implicaciones importantes. Hablando del lado de demanda para el mundo de trigo, estoy cogiendo como ejemplo Egipto siendo el comprador más grande, único en el mercado mundial. Y sabemos todos muy bien el impacto del ergot y lo que ha pasado durante las últimas semanas, un fracaso realmente. Pero hoy en día lo que para mí me interesa es que tanto los fondos que pueden subir o hacer la vuelta en su posición, gas sigue teniendo que comprar en el mercado. Algeria también, Saudi Arabia también han ido comprando, pero tienen que ir avanzando todavía más.
Voy a repasar esto. Y además de esto, hay que reconocer, en mi opinión por lo menos, que si fijamos en la campaña nueva, hemos visto una importante integración de trigo en el mundo del pienso. Si hablamos de Europa Central, en mi opinión, de lo que estoy viendo yo hasta ahora, por lo menos estamos hablando de un 70% y un poco más y menos en el compuesto que estamos viendo por Europa Central y del Norte. ¿Por qué? Por el precio bajo en el trigo. ¿Qué pasa? Hoy día, en mi opinión otra vez, el productor ya ha hecho su negocio para el trigo, ya ha hecho su negocio para la cebada y se va a estar quieto y esperando hasta el año nuevo ya, en mi opinión, y lo único que va a estar empujando claramente será el maíz en el mercado físico en el corto plazo. O en otras palabras, yo creo que este diferencial entre maíz y trigo va a seguir empujando en favor de maíz en el corto plazo. También hay que hablar un poco de los levies, de los impuestos de importación. Realmente yo creo que este año, aunque hemos visto varias veces ya en la campaña nueva cuando se podía entrar el levy, realmente yo creo que este año va a ser algo parecido al 2014-15. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una producción menor de maíz en Europa, realmente también tenemos mucho trigo forrajero para meterse en la cadena. ¿Y qué? Esto sí que me interesa. Aunque tenemos un dibujo muy pesado en el mundo del trigo, yo creo que en Europa es muchas cosas, pero bajista tampoco es. ¿Por qué? Porque si fijamos en todas esas cifras de la oferta y demanda, esas son las cifras del USDA. Hoy en día yo estoy viendo un nivel de exportación de 26 millones de toneladas, que sigue siendo a un nivel muy alto para mí. ¿Por qué? Porque en Europa, en mi opinión, hay que guardar toda la calidad de trigo, por lo menos, para toda la campaña. No hay en Europa, o no es que no hay un poco y lo que hay que guardarlo. Y la única forma de hacer esto es no seguir vendiéndolo en el mercado. Pero como las exportaciones siguen tan fuertes, hay que tener mucho cuidado en ello. Y también con un feeding number, una demanda para el mercado de pienso importante, yo creo que es más alto de 60 millones de toneladas, según los diferenciales en los mercados físicos que estoy viendo y lo que se están haciendo mis clientes, por lo menos ahora mismo, también puede ser más alto. El punto final es el siguiente. Con un stocks a uso ratio de 7%, este corresponde normalmente a un precio, a un año similar como 2012-13, de 220 euros por lo menos. Ahora, no estoy diciendo que el mercado va a caminar a 220, para dejarlo muy claro. ¿Por qué? Por los factores que acabamos de ver del resto del mercado. Pero tampoco soy de la opinión que hace falta que hacemos más exploración a la baja en el corto plazo. Si este es el caso para el trigo, y cogiendo trigo como el ejemplo del mundo del grano aquí en Europa, ¿qué tenemos? Tenemos hoy en día un mercado de volatilidad muy bajo. El año pasado era un año muy bajo en el mundo de volatilidad. Y en un año de volatilidad bajo, durante los últimos 5 a 10 años, si fijamos en el movimiento del matiz de la baja hasta la alta, en los años más cortos de volatilidad ha sido 40 euros. Corresponde a unos 20, 25, puede ser 30 euros en vuestro mercado local. Reconociendo esto, lo que a mí me preocupa es que todavía nos falta el mercado del clima, nos faltan los fondos, nos falta controlar la exportación nuestro, nos falta también manejar el tema del pienso y la demanda para el trigo. Yo creo que por lo menos si hemos encontrado el bajón del mercado, pues entonces tenemos el rango bastante quieto. Mi único problema es el siguiente. Reconociendo, si te recuerdas las primeras láminas, el corrido tan fuerte a la baja que hemos tenido en los últimos 4 años, ahora estamos haciendo un rango. Si hablamos del mercado de grano o cualquier otro mercado, después de unas bajadas muy importantes, cuando uno se hace un rango al final de este camino, cuando el productor no está dispuesto a vender a niveles más bajos, como ejemplo, en mi opinión, si sucede cualquier problema en el mercado hoy día, en mi opinión, por lo menos la única forma de correr para el precio será más a la alza.
no voy alcista, sino reconozco que con niveles de volatilidad tan bajo y por los fundamentales que vemos hoy día, ese es el riesgo como lo estoy viendo hoy día.